con el tiempo, creciendo en mi juventud corta o joven, me gustó el tenis por haber ido a un año a ver partidos de tenis profesional y dije, esto es algo que a mí me gustaría hacer, inclusive hasta como una carrera deportiva. Y efectivamente, esa vez que vi tenis, transformó mi vida. A raíz de ahí, hasta el día de hoy, sigo todavía más de 50 años o por ahí en tenis. ¿Tenías la edad de 8 años más o menos? Como 10, 11 años de edad más o menos. ¿Y eso empezaste a practicar aquí en San Luis, en un club deportivo, o cómo fue que iniciaste con el mundo del tenis? Bueno, ahora, de eso de que me comentas, aparte de cómo fue que te guiaste más por el tenis. Bueno, estábamos hablando de 1970, 71, y me dice, ¿hace cuántos años era de eso? En aquel entonces no había un Loma Racket Club, no había un Deportivo Libanés, la Loma no existía, o sea, estaba muy limitado, había muy pocos clubes. En aquel entonces lo tradicional era el Deportivo Potosino y el Ferrocarrilero, que después ya desapareció del mapa de tenis. Y había un torneo que sí ya lleva más de 50 y tantos años haciéndose, y era un torneo muy bonito de orden internacional, a veces con muy buenos jugadores nacionales y todo, y de verlo dije, me gustaría eso, y tuve la fortuna de que mi padre era socio de ese club, y empecé a jugar ahí desde los 11 años de edad más o menos, y es algo que he hecho ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Claro, ya no entreno como antes ni compito, pero mi vida sigue involucrada en el tenis en el día a día. ¿Cómo fue ese proceso de tus entrenamientos? ¿Cómo te entrenaba? Y estando en el club deportivo, me dijiste, ¿tenías algún entrenador o te ibas a la pared a jugar? Eran otros tiempos, o sea, todos los deportes han ido evolucionando y cambiando. En aquellos tiempos, y yo no era el único, eso sucedía generalmente con la mayoría de los muchachos que estábamos en provincia. Sí había localmente alguien que jugaba bien al tenis. Aquí en San Luis Potosí, en aquellos tiempos, estaba un profesional que se llama Juan Arredondo. Él jugó alguna vez, fue parte del equipo Copa Davis de México y llegó a finales del campeonato de Semana Santa en San Luis Potosí, y inclusive sus hijos han tenido destacadas carreras en tenis. Entonces él en algún momento, cuando empezaba, estuvo echándome un ojo, apoyándome en algunas cosas, pero como es la vida y como es en tenis, la gente tiene movilidad muy grande. Unos meses después él se fue de San Luis Potosí, y entonces hice lo que hacíamos la mayoría de los niños de aquel entonces. No había escuelas de tenis como las que hay desde hace ya muchos años en México y en San Luis, sino que era efectivamente mucho, o la mayoría de nosotros éramos autodidactas. Claro, la gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Monterrey, contaban con más herramientas. Nosotros era entre nosotros mismos, preguntándole a la gente, viendo lo que uno podía de tenis, y definitivamente la pared siempre fue un compañero de entrenamiento de muchos de los muchachos que en aquel entonces empezamos a jugar tenis. ¿Y cómo fue el proceso de meterse a los torneos? O sea, tú investigabas y decías, ahora voy a ir a Guadalajara, o no sé, o platícame cómo fue ese, porque sé que ganaste algunos nacionales, ¿no? Así es, pero lo que pasa, lo que yo voy a comentarte es historia del tenis. Okay. Se parece en algo a lo que hacen ahora, pero verdaderamente era un escenario en muchas cosas muy, muy diferente. Por ejemplo, en aquellos tiempos cuando yo empezaba a competir, en México, una vez al año, había un campeonato nacional para de 12 años y menores. Nada más. De 12 años y menores. Uno para 14 años y menores. Y nada más. Y uno para 16, uno para 18, uno para 20 y menores. Pero entonces, en ese solo campeonato nacional que había, se ponía todo en juego. Si querías ser seleccionado nacional, si querías ir a jugar por México en el Orange Bowl, o en los juveniles de Estados Unidos, o de Wimbledon, o de Roland Garros, todo eso se disputaba en el campeonato único nacional. Si tenías un buen torneo, tenías pues facilidad de ir a varios lugares, y si te iba mal, por lo que fuese, había que esperar hasta el año que entra. O sea que el nivel era muy, muy fuerte, me imagino. Fuerte en el sentido de que sí,
pero para esos tiempos. O sea, yo, por ejemplo, pienso que alguien como Federer, como Nadal, inclusive como Djokovic, si jugaran con los campeones mundiales de tenis de 1960, de 1970, pienso que los muchachos de ahora ganarían, pero con mucha facilidad. Pero no son más buenos porque son más talentosos. Cada quien vive su tiempo. Y entonces, en los tiempos en los que yo jugaba, había menos jugadores también jugando en México y en el mundo. Entonces, había un solo campeonato nacional, como te mencioné hace un rato, por categoría. Y tú podías jugar el nacional con inscribirte. Porque eras de San Luis, o porque eras de Querétaro, o porque eres de Durango. O sea, tú te inscribías y jugabas. Ahora en la actualidad hay un torneo estatal, un regional, un seccional. Tienes que jugar calificación para jugar un nacional como el de San Luis Potosí. Y resulta que en el año, ahora en puros 12 años, puedes contar entre 10 y 12 torneos nacionales de 12 años. O sea, las cosas son muy diferentes.